Según lo anunciado, ya se encuentra en edición especial el politólogo y escritor argentino Agustín Laje, quien ha venido a nuestro país para dictar cursos, conferencias y presentar su nuevo libro, Generación Idiota. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal, Diego? Gracias por la invitación. Felicidades por el libro, ante todo. Muchas gracias. Quiero comenzar hablando efectivamente de Generación Idiota y preguntarte cuál fue la motivación para escribir este libro. Ver que había demasiado idiota. Es una crítica radical al progresismo, básicamente, pero jugando con la idea de que hay una serie de dispositivos de idiotización, que este momento idiotizante no es por azar. La idiotización se va generando en distintos ámbitos, el ámbito de los medios de comunicación hegemónicos, el ámbito de la farándula, el ámbito de la moda, el ámbito de las universidades, donde ya no hay debate, no está abierto al diálogo, ahí hay un adoctrinamiento ciego, el ámbito de los colegios, el ámbito de las redes sociales, donde cualquiera que diga algo que saque los pies del plato termina censurados. Así que es una disección de nuestro mundo progresista. Sí, en el capítulo 5 abordas la idea de cómo escapar de la idiotez política y rebelarse de verdad contra el sistema establecido. ¿Cómo defines la idiotez política y cómo le escapamos? La idiotez política es casi que un oxímoron, porque el idiota griego, y la palabra idiota viene de la antigua Grecia, consiste precisamente en no participar en política. Esto es sumamente interesante porque cuando uno lee, por ejemplo, textos de antiguos griegos, va a ver que el idiota es aquel que está ensimismado y que pudiendo participar de política no lo hace, y no participando en política pierde su libertad, porque para el griego antiguo, uno era libre en la medida en que participaba en política. Nosotros los modernos, tenemos una visión totalmente distinta de la libertad. Para nosotros la libertad es precisamente tener a la política lejos de nosotros. Ahora, los griegos eran un poquito más inteligentes porque se daban cuenta que al final del día la política es necesaria porque no podemos vivir sin una sociedad. Y esa sociedad hay que organizarla. Y los que organizan lo social se llaman políticos. De modo que si no participamos en política, somos idiotas porque le estamos entregando a los políticos la posibilidad de ordenar nuestras vidas. Esto lo tenían muy claro los griegos y nosotros no lo tenemos tanto. Por lo tanto, la salida es participar en política, pero para eso educarse políticamente. La casta política no tiene interés de que nosotros nos eduquemos políticamente, porque si un ciudadano se educa, le va a demandar al político política seria. No videitos de TikTok, no las selfies, no que nos hablen de fútbol, no que nos cuenten chistes, sino que sean políticos que ganen sus debates, que muestren que sus ideas funcionan. Eso es mucho más difícil. Absolutamente. Ahora pasemos al progresismo, sí. Y desde luego quiero abordar el feminismo luego. Pero te comentaba que hace unas 3 o 4 semanas vino acá Miklos Lukács y estábamos hablando de las tecnologías convergentes y el papel que juega en el progresismo, en ese peligro para la especie humana. ¿Viste las declaraciones de Elon Musk esta semana? Sobre la inteligencia artificial. Sí, efectivamente, todo lo que estamos viendo hoy tiene una base material muy clara. Toda esta idea de los derechos, hay que garantizar los derechos LGBT. Si yo soy un hombre pero me siento mujer, pues soy una mujer. Si el niñito hoy dice que es una nena, pues entonces lo vamos a hormonar y le vamos a cortar los testículos. Y además queremos abortos para todo el mundo. Todo eso tiene una base muy clara que se llama natalidad. ¿Y el asunto cuál es? El asunto es que nuestro sistema productivo está avanzando tan rápido que la fuerza humana laboral es prescindible, es tendencialmente prescindible. O sea, cada vez va a hacer menos falta tener seres humanos de carne y hueso trabajando. Pero tenemos 9.000 millones de personas. Hay que limitar el crecimiento de la población. ¿O ustedes se pensaban que el aborto era porque queríamos garantizar los derechos de las mujeres? Te pongo un caso. En México se mueren por año más de 3.700 mujeres por desnutrición. Cuando vos ves cuántas se mueren por abortos clandestinos, no llegan ni a 10. Y el gran tema para defender a la mujer en México y en todos nuestros países no es que se te mueran de hambre, es que tenés que matarles a sus hijos. Porque el asunto es que no tengan hijos, que tengan gatos, que tengan perros. El asunto final es que la máquina va a reemplazar al hombre y por lo tanto hay que aniquilar al hombre, porque ¿qué hacemos con 9.000 millones de parásitos? El problema con la autopercepción no es tanto que la gente se perciba como se perciba, eso es potestad de ellos, ¿no? Pero en mi opinión, quisiera saber la tuya, es cuando uno trae al Estado. Hay dos problemas. Mete al Estado ahí.
Ese es el problema político. El problema político es cuando mi autopercepción goza del acorazamiento coercitivo del Estado. Cuando el Estado me dice que es mi derecho imponer mi ombligo a los demás. Cuando, si yo me autopercibo una mujer, esa autopercepción genera en mí un derecho que a vos te obliga, porque cada derecho tiene una contrapartida de obligaciones y deberes. Ese es el gran problema. Yo no tengo ningún problema con que un hombre se autoperciba una mujer. Ahora, que no me obligue a mí a financiarle ni las hormonas, ni a ser partícipes de su mentira, ni a modificar la manera en que yo hablo, ni decirle a mis futuros hijos de que eso es una verdad, porque eso no es una verdad. Y ahí me voy al segundo punto. Tenemos eso como problema político, pero como problema, vamos a decir, moral, es que eso te da la... eso es una orden, es la orden de que los sentimientos son más importantes que la verdad. Nuestra sociedad es posverdadera porque ha coronado los sentimientos como aquello que está por encima de la verdad. No importa si es hombre o mujer, lo que importa es que se siente. Y lo cierto es que no importa cómo se sienta. Hay una realidad que está por fuera de esa persona, que está encarnada en esa persona y que, bueno, yo lo siento mucho, que se autoperciba como quiera, pero que esta cultura a mí me llame transfóbico por decir la verdad, es un sinsentido. Absolutamente. El progresismo, quiero hablar de la cultura woke y del progresismo, se ha invertido en el sentido de que se perciben como revolucionarios, pero todo el status quo es progresista, evidentemente. ¿Son revolucionarios verdaderamente los progresistas? Pero por favor, a ver, te voy a comentar, vamos a poner algún dato. Cuando vos vas a ver en los últimos años las grandes marcas de ropa, no vas a encontrar ni una sola que no te venda progresismo. Por poner un dominio del mercado. No voy a decir marcas porque estamos en la televisión, pero cualquier marca te venden remeras feministas, camisetas feministas. La última que encontré estaba en $710 en una marca importante, o también puedes ir a marcas menos importantes. Ahora, lo interesante es cuando vos haces lupa y ves la mayoría de esas marcas, la mayoría trabaja en fábricas semiclandestinas del tercer mundo, explotando a mujeres en jornadas laborales de 16 horas. Esas mujeres duermen en colchones mugrientos en el piso, tienen salarios que no alcanzan realmente para nada, comen mal, duermen mal, se las explota realmente, pero ellas te hacen tu camiseta feminista para que puedas hacer la revolución. Sobre el feminismo, Agustín, ¿cuál es el balance real que haces? El feminismo que conocemos de la tercera ola, segunda mitad del siglo XX, ¿ha logrado verdaderamente empoderar a la mujer? No, a ver, no hay feminismo más misógino que el de hoy, porque ni siquiera es capaz de definir qué es una mujer. El feminismo ha aniquilado a la mujer. Por eso es que no la puede defender. Miremos todos nuestros países. Lo que ellas llaman o lo que ellos llaman violencia de género se ha multiplicado en todas partes. A pesar de que venimos desde hace años con la cantinela de que la teoría de género nos va a salvar de los feminicidios, mentiras, se multiplican. De las violaciones, mentiras, se multiplican. Hasta en España se han multiplicado. En España dejaron las feministas del Ministerio de Igualdad liberados a los violadores. Las feministas, las juezas feministas de Argentina en la pandemia dejaron liberados a violadores con la excusa de que no podían estar presos con el COVID. No. A ver, el feminismo es hoy misoginia pura. Anda a preguntarle a una feminista qué es una mujer y no te lo va a poder definir. Pero cuando le preguntes qué es el feminismo, te va a decir que es un movimiento que defiende a las mujeres. Hace poco te escuché decir la frase, el feminismo creó un cuervo que le ha terminado comiendo los ojos a la mujer. Esa es la teoría de género. Vamos a ver, voy a sintetizarlo al máximo. La idea de género tiene 3 estadios, 3 fases distintas. Al principio, género significaba los componentes socioculturales de nuestra sexualidad y en efecto hay componentes socioculturales en nuestra vida sexual, si no sería tan aburrida nuestra vida como la del perrito en tu casa. Pero andando el tiempo, eso que llamábamos género empezó a significar algo así como sexo. Es decir, el género a mí me brindaba una identidad per se, al margen del sexo. Yo puedo tener un sexo, pero el género me atribuye a mí una identidad que está recibida culturalmente, pero que la puedo apropiar o rechazar. Y la tercera fase de la idea de género es que el género ni siquiera habita en la cultura que yo recibo, sino que habita en mi autopercepción. Por lo tanto, si mi identidad ya no es
es una identidad sexual y es una identidad de género, pero el género es lo que yo diga que sea el género, pues entonces yo puedo ser cualquier cosa que yo diga. Y si yo puedo ser cualquier cosa que yo diga que yo soy, entonces, ¿qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser una mujer? El feminismo termina criando un cuervo que le come los ojos porque a través de la idea del género ya no existe más una mujer. Vos podés ser una mujer con solo decirlo y yo puedo ser una mujer con solo decirlo. Si el feminismo ha terminado creando la ideología de género, ¿es responsable a su vez entonces de que, por ejemplo, un hombre que se autopercibe mujer termine compitiendo con ella en deportes de contacto, en UFC, en box y en natación? El ejemplo de Riley Gaines que hablábamos. En efecto, y de cosas peores también. En Córdoba, mi ciudad natal, hace algún año, hace más o menos 3 años, ¿sí? Un preso de un día para otro dijo que él ahora era una mujer, se amparó en la famosa ley de identidad de género y por lo tanto el Estado pasó a considerarlo mujer y lo trasladaron a la celda de mujeres. En la celda de mujeres violentó a las mujeres y dejó embarazada a una de ellas. ¿Hubo alguna manifestación de las feministas en contra de ese caso? Ninguno, al contrario, hicieron todo silencio. ¿Por qué? Porque son las consecuencias no esperadas o muy esperables, según como lo veamos, de esa teoría, que es una teoría que está encontrada contra la realidad. No es una teoría que responda a la realidad. Bueno, pero si, entonces, partamos de un ejemplo que tú citas mucho. Si Simone de Beauvoir dijo, no se nace mujer, llega una a hacerlo, en esta era de posverdad, en cual tenemos que hablar de estas cosas que parecieran ridículas, ¿cómo se define mujer? ¿Qué es mujer y qué es hombre? Entonces, mujer es un miembro de la especie humana con el aparato reproductivo femenino. ¿Y su estructura cromosómica la consideras? XX y exactamente. XX o XY. Es que no hay mucho más. Ahora, ¿por qué hoy es imposible definir a la mujer en función de su realidad biológica? Porque el mandato actual es suponer que la identidad reside en algo llamado autopercepción, no en ningún cuerpo. Ahora, eso genera gravísimos problemas, porque volvemos a la idea del cuervo que te saca los ojos. Vamos a pensar en un señor que golpea a su señora. Pues ese señor realmente no tiene más que hacer que ir al Estado y decir que él también es una mujer cuando lo quieran meter preso. Porque entonces ya no va a ser violencia de género, va a ser una señora que le pegó a otra señora. Entonces, el gran problema, insisto, es pensar que la identidad es algo que yo mismo construyo en todos sus aspectos. Por supuesto que hay aspectos de la identidad de cada individuo que son determinables por ese mismo individuo, en una relación de autonomía. Pero no todo. Yo no he elegido, por ejemplo, cuándo nacer. Yo no he elegido, por ejemplo, mi nombre. Yo no he elegido mi sexo. Ahora, eso es algo que se impone en mi realidad. Ahora, vamos a ver, ¿por qué? Por ejemplo, mucha gente de la que nos está viendo seguramente estaría dispuesta a convalidar la mentira de que yo soy una mujer, pero no estaría dispuesta a convalidar la mentira de que yo tengo 7 años. ¿Por qué en un caso sí y en el otro no? Si estamos hablando de lo mismo. Es una época de ridiculez. Ahora, nos queda un minuto, no quiero dejar de preguntarte por la cultura woke. ¿Dónde la colocas? ¿Cómo la analizas? ¿Y qué haríamos entonces con el problema de la disforia? Te he escuchado ejemplos muy interesantes en los casos de la bulimia y la anorexia, que es un caso de distorsión de imagen, de autopercepción. En 60 segundos, si pudieras hacer. En 60 segundos, vamos a suponer, un padre de familia advierte que su hija de 14 años está cada día más flaca, que no come, que cuando come vomita a propósito. Pues ese padre de familia, que se da cuenta que su hija tiene un problema de identidad en la medida en que ella se ve en el espejo como si pesara 150 kilogramos, pero la realidad es que pesa 30 kilogramos, ese padre sería un criminal si le dijera, hija, tu autopercepción es la realidad. Por lo tanto, si te percibís de 150 kilogramos, vení que te hacemos una liposucción. No, ese padre de familia tiene que darle ayuda de verdad a esa hija. ¿Y por qué no operamos de la misma manera cuando los niños dicen que no se sienten del sexo que son? ¿Por qué cuando no se sienten del sexo que son decimos que hay que darles bloqueadores hormonales, darles hormonas sintéticas que son muy dañinas para la salud? Y más aún, ¿por qué decimos que hay que mutilarles sus genitales y sus órganos sanos? ¿Por qué? Porque ahí, atrás de eso hay
un enorme negocio de las farmacéuticas, hay un enorme negocio de la cirugía plástica, de lo cual por supuesto no se quiere hablar. Pero otra vez, todos somos wokes cuando celebramos cuando a un niñito le revientan sus genitales. Absolutamente, y esa es la siguiente etapa, lo que está pasando con la cultura woke, que puede que ya había tenido un inicio noble, como fue el movimiento progresista en sus inicios también. Mira, no sé si tengo 10 segundos para darte un dato que es escalofriante. En Estados Unidos, en los últimos 10 años, el transgenerismo en niños y adolescentes se multiplicó 4000%. Esto significa que el niño trans no nace siendo niño trans, lo fabrican. Hay una cultura que está fabricando niños trans y nadie se anima a decirlos. ¿Y qué nos puedes decir de las tasas incrementadas de suicidio y de depresión en esa población? Que la supuesta idea de que esta población se suicida porque los marginamos, los discriminamos, los ninguneamos, es mentira. Hoy son status quo. Hoy no hay nadie, no hay ninguna de las grandes marcas, no hay grande tecnológica, no hay gran de las Big Tech, no, a ver, la ONU, los estados, los partidos políticos, los famosos, los músicos, todo el mundo, las universidades, todo el mundo está dedicado a celebrar esta ideología. ¿Qué más les falta para no ser oprimidos y por qué en todo caso cuanto menos son oprimidos, ahora vemos que eso no se trasluce en los índices de suicidios, que se mantienen igual o creciendo incluso? Absolutamente. Gracias, Agustín, por estar acá. Muchas gracias a vos, Diego. Suerte en tu trabajo.